Buenas tardes. Estamos ante el escritor Juan José Sandoval Zapata. Él es periodista y escritor, licenciado en Ciencias de la Comunicación con maestría en Periodismo por su trabajo de investigación, La jerga en la prensa chicha del Perú. Su primer libro de cuentos, Barrunto 2001, lleva 3 ediciones y el cortometraje homónimo basado en la obra fue considerado mejor corto de ficción peruano en 2004. Su segundo libro de cuentos lleva el título Las ratas de mi casa, 2005, y el tercero, el que vamos a presentar el día de hoy, El artista de la familia, año 2011. Actualmente desarrolla un proyecto sonoro de rock and roll, ¿de verdad? Ok, ¿cómo estás, Juan José? ¿Qué tal? Bien, muy agradecido de que me hayas invitado y de estar acá en este colegio. No tengo mucha oportunidad de tener contacto con gente tan joven, ¿no? Aunque sé que me leen en algunos colegios, pero nunca había tenido la oportunidad de tener un contacto tan cercano. Sí, aquí los muchachos han recibido a muchos otros escritores y siempre prestos a conocer sobre todo a nuevos autores, que a veces no hay ese espacio, no se le da ese espacio que falta. Entrando rápidamente a tu libro, El artista de la familia, tu libro tiene muchos rasgos de lenguaje coloquial, incluso de la jerga popular. ¿Por qué? ¿Quieres que tus personajes se asemejen a la realidad la cual narras en tu libro? Lo que pasa es que ya el desafío de escribir para mí fue algo que no tiene una procedencia estrictamente literaria, ¿no? Yo soy comunicador social, tengo experiencia en periodismo, escrito, pero nunca he tenido una vocación literaria ni tampoco una tradición, ni en mi colegio ni en mi vida en general, de una cercanía con la literatura en sí, ¿no? Con la literatura clásica. Más bien yo me vinculo más a elementos digamos contemporáneos, como el cine, la música, el rock en general, el cómic, el dibujo, el diseño gráfico, ¿no? Entonces hay influencias en mí que parten más allá de lo que es la literatura clásica. Entonces de pronto por mi formación de escritura no he podido, digamos, desarrollar una vertiente oficial, digamos, ¿no? De una sola línea. Entonces, digamos que a mí me ha surgido más un lenguaje cotidiano, me han acomodado los personajes modernos, ya un poco salidos dentro de lo que es el patrón de la literatura clásica, ¿no? Entonces, tengo un poquito más de influencia de cosas como El Chavo del Ocho, que de Shakespeare o no sé, de Cervantes, ¿no? Entonces más me vincula la televisión, el internet, los personajes, los Simpsons, no sé, hay tantas cosas que a mí me influencian que se ven plasmadas a la hora de escribir, y en mis personajes, ¿no? Por lo general sí tengo una vocación por el realismo, por los personajes cercanos a la vida real, a los perdedores, ¿no? Porque hay muchos estereotipos, ¿no? Que empiezan a ver, ¿no? Los ganadores, el final feliz, ¿no? Entonces hay muchas cosas que a mí no, como que mi principal objetivo es ir un poco más allá de lo que es el patrón predecible, ¿no? Y parte de eso se ha ido generando en mi prosa, ¿no? Ya tengo más de 12 años escribiendo, entonces de una u otra manera ya mi voz, mi manera de escribir ya tiene una forma definida de comunicar. Entonces yo me siento tranquilo en eso, ¿no? Entonces tampoco es que estoy interesado en seguir amplificando mis posibilidades literarias en el terreno clásico, ¿no? Hay mucha gente que no se involucra con lo mío porque de pronto me parece una literatura banal, ¿no? Me parece algo que no representa ninguna propuesta crítica de conflicto del ser humano, ¿no? Sino de pronto cuando alguien empieza a leer lo que yo escribo, lo primero que va a sentir es una franca diversión, porque digamos que tengo una manera de escribir irónica por momentos, ¿no? Y eso hace de que yo me sienta tranquilo en ese sentido, ¿no? Eso es más o menos lo que he trazado con los años, que se ha ido un poco moldeando, se ha ido afinando, y
y sigo en esa línea, ¿no? Con lo cotidiano, con el habla coloquial, con los personajes muy cercanos a lo que es una realidad latinoamericana, ¿no? Porque todo lo que nos pasa a nosotros acá en Perú también pasa en Colombia, en Venezuela. Los jóvenes tienen similares problemáticas, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos a mí me interesa reflejar o representar. No, yo no creo que sea nada banal, porque recordemos que tanto el 50, el 60 y el 80 la narrativa hizo mucho que de lo cotidiano, de lo popular y muy cercano al habla coloquial. Algo que yo veía en tu libro, observaba desde que lo tuve la primera vez, es un libro que tú mismo lo has hecho, ¿verdad? Porque, no sé, ¿no? De repente el código de barras o cosas como hojas que están tanto antes como después, o bueno, ¿no? Ciertas marcas señeras de un libro hecho por una editorial. Yo veo que tú has hecho la diagramación, la corrección, incluso la difusión. ¿Por qué optaste por esta creación de tipo tan personal? Lo que pasa es que ya los 3 libros que he publicado han sido siempre una edición independiente, no he tenido pretensiones editoriales, a pesar de que conozco gente del mundo editorial y me han propuesto, pero igual no he preferido siempre mantener mi material íntegramente bajo mi propiedad. ¿Por cuestión de costos? No necesariamente, lo que pasa es que las editoriales también se apoderan de una obra y también te dan muy poco porcentaje de ganancia, ¿no? No es que yo me quiera meter en el negocio de imprimir libros y venderlos, ¿no? Porque en realidad estos libros, a pesar de que pareciera que los he hecho yo, los hace otra persona y detrás mío también trabaja mucha gente, ¿no? Trabajo con una lingüista que me corrige los textos, trabajo con un diagramador, con diseñadores, ¿no? Fotógrafos. Entonces eso hace que también, aunque parezca un trabajo artesanal, tiene una consistencia, un trabajo, una seriedad profesional, ¿no? A mí no me interesaba, por ejemplo, ponerle ISBN, que es el código de venta para venderlo en cualquier país, porque yo pienso que mi nivel de lectoría a nivel de papel es pequeño, ¿no? Es muy pequeño. Yo pienso que mi lectoría radica más en internet, donde es la principal fuente informativa mía. Si ustedes quieren leerme, basta que puedan visitar mi blog, que se llama Barrunto, y pueden ver que tengo como 10 años ahí acumulados en historias, y son pedazos de historias, retazos, monólogos, ¿no? Uno que otro video que voy colgando, ¿no? Entonces mi blog se ha vuelto un diario personal, virtual, que me parece que es más efectivo que el hecho de estar tratando de publicar o esperar que una editorial me publique, ¿no? Yo desde que empecé a tener la idea de escribir, sentí que necesitaba más difundir que el hecho de esperar a que mi obra mejore, ¿no? O esperar hasta 10 años y corregir, porque hay mucha gente que empieza a escribir y corrigen y al final nunca publican, ¿no? Entonces eso también hay que saber un poco cuándo realmente marcar una etapa, ¿no? Y eso es lo que yo hago con mis productos, ¿no? Mis tirajes son muy pequeños, se venden en librerías de Quilca, ¿sí? Pero en realidad mi principal objetivo como escritor es seguir escribiendo obra, ¿no? Seguir haciendo la obra, más que intentar un contrato editorial, o que me llamen en España o en México. También me preguntan mucho para hacer algunas cosas, pero de pronto no es el principal objetivo, ¿no? No vivo de ser un escritor, ¿no? Pero soy un escritor a tiempo completo, porque casi todo lo que hago tiene que ver con la escritura, y tiene que ver con la creatividad, ¿no? Y tiene que ver con mi manera de ver las cosas, ¿no? Entonces
de pronto no sé si sea lo mejor cuando alguien quiera publicar. Yo conozco mucha gente que ha tenido sus pretensiones literarias y se ha mandado a publicar su libro, y me parece totalmente válido, ¿no? Como otras personas que quieren entrar a que los contraten, que les paguen regalías y tal, ¿no? Entonces, de pronto no es mi caso porque acá no, el mercado es muy pequeño, ¿no? Estamos hablando de círculos muy pequeños. Entonces, yo pienso que más cercano me siento a la gente por medio de mi blog, del internet, que sí por los libros, ¿no? Ahorita, por ejemplo, somos casi 15 o 18 personas y solo hay 4 libros, ¿no? Entonces, ahí empieza a limitarse el tema, ¿no? Pero yo estoy seguro de que si yo les estoy mencionando de que visiten mi blog, que puedan entrar, tal vez va a haber más posibilidades de que me puedan conocer por medio de internet que por el lugar. Yo pienso que eso es muy valioso, ¿no? En estos tiempos, en esta era digital. Además, el internet ha ayudado mucho a democratizar la literatura, porque gracias al internet podemos hacer este tipo de entrevistas, este tipo de charlas y difundirlas a cualquier lugar. Hablando sobre el cuento que se titula El artista y la familia, que le da el nombre al libro en sí, tenemos la historia de un abuelo irreverente, de un abuelo que muchas veces es odiado por los adultos y amado por los pequeños, sobre todo por un pequeño ahí, el nieto, el más pequeño. Dos preguntas con respecto a ese cuento. La primera sería, ¿esta imagen representa al niño más pequeño, más pegado al abuelo? Y la otra es, ¿ese artista de la familia es ese abuelo porque él puede reconstruirlo todo y tal vez malograr algo para luego repararlo debido a que tiene mucho tiempo y se aburre? Claro, lo que pasa es que el artista de la familia es un juego de palabras, ¿no? La gente piensa de que me estoy autorrepresentando ahí, como sale en la portada, ¿no? En realidad no es algo que yo lo pienso, eso lo hizo una artista plástica, una amiga mía, que se llama Fiorella Franco, ¿no? Que ella vive en España, y hay cosas que escapan de mí, son ya, es un arte que lo plasma otra persona, pero sobre mi obra, ¿no? Entonces, tú me hablas de la portada, pero yo en realidad, yo solo di aprobación y celebré el apoyo, ¿no? Que me hacían los artistas, pero... ¿Tú no diste la autorización para que salga esto? ¿Fueron realmente los diagramadores? Claro, los editores me van pasando, yo les voy dando información, les voy dando... En este caso, por ejemplo, en esta portada que se está viendo, es un montaje de 3 fotos, ¿no? Hay 3 fotos, una detrás de otra, ¿no? Y la última es la que sale luego yo, pues, ¿no? Ajá, ¿no? ¿Qué ya tenías aquí? 4 o 5, 6, no me acuerdo la verdad, porque fue un viaje a Iquitos, ¿no? Entonces, pero bueno, esas son ideas que le surgen a otras personas, ¿no? Que ya se encargan de empaquetar, digamos, el producto, ¿no? Por el lado de lo que yo escribo, sí, es un homenaje a mi tío abuelo, ¿no? Mi abuelo falleció cuando mi mamá estaba muy pequeña, entonces tuvo en mi tío abuelo ese apoyo, ¿no? Que al final se convirtió, representó a mi propio abuelo en mi vida, ¿no? Y de pronto este libro más que nada es un homenaje a él que una celebración literaria, digamos, ¿no? Es un homenaje personal a alguien a quien yo quería mucho y que ha influenciado en mí mi pasión por la creatividad, por el arte, por el ingenio, ¿no? Y entonces esas cosas a mí me han marcado y creo que han hecho lo que ahora me dedico, pues, ¿no? Que es la escritura y es algo importante, ¿no? La ironía y la burla es una característica de este libro en muchos cuentos. Incluso hay un cuento que se llama La hija del presidente, en donde tú dices, ¿no? La madre dice lo siguiente sobre un hijo muy tímido que tenía: ahora nomás falta que mi hijo se ponga rebelde como el escritor de Libertad. 1. ¿Estás criticando a Vargas Llosa aquí? 2. ¿Cuál es la deuda que tiene este libro con Osvaldo Reynoso? Y 3. ¿Por qué tomas la década de los 80 como el momento de la narración de tu libro?
Básicamente porque es una época en la que está involucrada este producto, este libro, ¿no? ¿Por qué Reynoso? No sé, en realidad yo primero escribí, de ahí me empezaron a acercar a otros autores, ¿no? Lo que pasa es que yo cuando estaba en el colegio, estaba cuando uno empieza a ir a los quinceañeros, es el tercero y media, ¿no? O cuarto, ¿no? Entonces, en el colegio había una chica que era muy amiga de la hija del presidente, pues, ¿no? Que era Alan García en ese entonces. Ah, eso era cierto. Era... Claro, todo lo que pasa por primera persona, digamos, es algo que ocurre, ¿no? Entonces, eso ha sido... ¿Y tú eras el muchacho tímido? Claro, yo siempre he sido una persona extremadamente tímida, ¿no? Pero el tema fue que una vez la hija del presidente fue a una fiesta de nuestro colegio, ¿no? Y justo había habido un problema con este tema muy famoso de la estatización de la banca, ¿no? De donde Alan García en su primer periodo es algo que pocas personas, o al menos la gente de mi edad sí lo sabe, ¿no? Todo lo que se sufrió. Entonces vino este escritor Mario Vargas Llosa, que era considerado pues un liberal, ¿no? Vino pues con todo un discurso, ¿no? que se conceptualizaba como libertad, ¿no? Y había unos comerciales en la televisión y decía libertad, ¿no? Hay que darle libertad para el Perú porque Alan García no se había metido al hoyo y tanto. Y justo cuando la hija del presidente fue a la fiesta, ¿no? Y por una cuestión así como entre chacota y protesta, la misma gente empezó a gritarle pues, libertad, ¿no? Entonces, ¿Y tú también? No, yo en realidad no siempre he sido muy distante de las cosas. Yo siento que desde el colegio tenía una predisposición por querer comunicarme por escrito siempre y hacía cartas así, ¿no? Y una vez me pusieron al frente y para que lea alguna cosa que yo había escrito y la verdad que entré en un pánico tremendo y le dije, mire, ¿sabes qué? Acabo de perder la vista, no puedo ver así no sé, pues, no, más que ciego loco me habrán creído pero ahí siempre he tenido ese tipo de elementos así que me empujan siempre a seguir manifestando las cosas por escrito, ¿no? Yo mis primeros poemas, que fueron las primeras cosas que empecé a escribir, los hice en la universidad, ¿no? Vivía un poco apoyado por algunos profesores que estaban en la universidad y te empiezan a enseñar algunos autores, Vallejo, ¿no? Valdelomar, ¿no? Entonces eso uno lo empiezan a influenciar, a nutrir y eso ayuda, ¿no? Pero de hecho que a mí se me hubiera hecho imposible, por ejemplo, hacer un poema de amor en el colegio, ¿no? O hacer algo de literatura. No, en realidad el colegio estaba pues estaba dedicado a otras cosas, ¿no? Cuando uno está en la secundaria quiere haraganear, no sé, estar jugando en línea, ¿no? Son cosas, y más o menos el estudio se vuelve como algo resistente, ¿no? Como que molesta, ¿no? Como los números también, ¿no? Estudiar física, esas cosas son extremadamente, al menos para mí son aburridísimas, ¿no? Entonces, pero bueno, como que a esa edad uno no quiere hacer nada, no quiere hacer nada, ni números, ni letras, ni nada, ¿no? Ni siquiera abrir una revista, ¿no? Quiero ver televisión, quiero jugar, cada vez menos jugar en la calle, cada vez estar más metido en una pantalla, pero bueno, está bien, pues no, son las nuevas formas, ¿no? Yo he empezado a escribir con máquina de escribir, ¿no? Y eso ya no existe acá, ¿no? Ahora la gente prácticamente toca pantallas, ¿no? Yo he tocado teclas y, por ejemplo, mi laptop está desmuelada totalmente porque tiene el teclado tan fuerte que las teclas se revientan, ¿no? Y paro cambiando tantos teclados que ya al final ya no vale la pena. Entonces tengo así como que algunas letras nomás que ya sé cómo darle
golpe, ¿no? Pero es por creo que es por la costumbre de que me he criado escribiendo de máquina a escribir, ¿no? En el colegio he escrito de máquina a escribir, pero lo que sí siento es que no he dejado de escribir, eso, o sea, no he dejado de contar cosas y no sé, eso es lo que me apasiona, ¿no? El día a día, estar escribiendo, encontrando cada vez palabras más bonitas para mejorar el lenguaje, ¿no? Y por qué no inventármelas, ¿no? Eso para mí es algo fundamental en mi vida, ¿no? Dedicarme a escribir cada vez mejor y que la palabra cada vez sea más bella, ¿no? Me parece que el idioma español es un idioma hermoso, ¿no? Y yo pienso que soy un cultor de este idioma, de una versión muy peruana, muy particular, ¿no? Bueno, y yo pienso de esto desde hace muchos años, entonces pienso que eso ya se está, digamos, consolidando en mí. Y para culminar, Juan José, ¿dónde podemos encontrar finalmente este libro independiente? ¿Dónde podemos ubicarlo, sobre todo para las personas que se interesan por este tipo de literatura más pegada a la realidad, mucho más con este lenguaje informal o muy a lo coloquial, ¿no? Porque muchas veces cuando leemos el libro sentimos que en realidad somos nosotros los que hablamos, solamente que no nos mostramos así delante de todo el mundo, hay que cuidar las formas, pero tú has utilizado mucho el lenguaje del día a día. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este libro para las personas que se interesan? Bueno, este libro salió en el 2011, se vende en la librería Contracultura, que está en la avenida Arequipa, no, perdón, en la avenida Larco, casi llegando a Comar. Bueno, y la mayor cantidad de gente lo compra básicamente directamente conmigo, ¿no? Me pueden contactar a barrunto@gmail, o si no, visiten mi blog, y lo que está acá en libro no está muchas veces en el blog, ¿no? El blog es un cuaderno de apuntes, pero yo les aseguro que si visitan el blog se van a divertir o les va a parecer curioso, ¿no? A mí la semana pasada me escribieron de Moncayo, una chica que tenía 13 años y me hizo unas preguntas también para un trabajo de colegio, y muy interesante, ¿no? Yo siempre estoy ahí atendiendo, ¿no? Las inquietudes, ¿no? Me escriben, a veces me preguntan unas cosas, ¿no? Y a mí me sorprende cada vez que me hablan de cómo han leído las cosas que yo escribo. A veces yo no hago un cálculo de lo que pueda impactar, ¿no? Entonces es algo fenomenal, digamos, ¿no? Este hecho de que uno escriba y después tenga contacto con la gente que escribe o le hagan preguntas, es interesante, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero para eso también yo creo que las nuevas tecnologías están ayudando, ¿no? Yo he conocido muchos escritores que tal vez ni siquiera he podido leer en lectura, digamos, en libro, pero he podido ver videos, hay documentales que muchas veces se acercan a un escritor, ¿no? Entonces, lo que más les podría decir es invitarlos a que lean mi blog, que es barrunto.blogspot.com, o buscan mi nombre, Juan José Sandoval, en Google, y automáticamente les sale la primera referencia es mi blog, ¿no? Entonces, ojalá lo puedan leer, se puedan divertir y no se horroricen con algunas cosas que van a encontrar por ahí. Muchas gracias, Juan José. Yo te agradezco mucho esta charla y espero pues que el artista de la familia sea difundido pronto, y también tus futuras y nuevas creaciones. Muchísimas gracias, Juan José Sandoval.